Vamos a dar inicio a nuestra jornada de reflexión. Primero, buenos días y bienvenidas a todas las personas que se quieran sumar a este espacio. Gracias por acompañarnos en esta actividad que ha sido organizada por el Comité de Género del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Espero que esta sea una instancia constructiva, de espacio libre, de reflexión sobre estas temáticas que debemos resolver como país y como sociedad. Soy Pilar Bustos. Integro el Comité de Género del Servicio de Salud y soy quien coordinará esta mesa de conversación. Les recuerdo a los asistentes que las cámaras y micrófonos van a estar apagados y que pueden escribirnos en la pestaña del chat para que nuestros panelistas puedan responder las consultas que vayan surgiendo, o bien si alguien quiere hacer algún aporte, alguna opinión en línea con lo que vamos a ir conversando. Para iniciar, le voy a dar la palabra a la subdirectora médica de nuestro servicio de salud, doctora Carla Zamorano Secchi, quien hoy día ha querido saludarnos en este día de conmemoración. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Antes de todo, quiero agradecer a las panelistas que van a estar presentes en este webinar. Sin duda, no me cabe la menor duda que su experiencia nos va a hacer reflexionar sobre esta realidad tan dolorosa, como decía Pilar, que nos hace parte y nos debe hacer parte a toda la sociedad en conjunto. Nuestro servicio, a nosotros nos toca enfrentar probablemente y constatar el lado más duro de esta violencia de género en nuestros servicios de urgencia, en la APS, y por lo tanto, cuando ya es todo tan tardío, nosotros nos hacemos parte y vemos la necesidad imperiosa de enfrentar este flagelo como parte de toda esta sociedad. Quiero agradecer profundamente a nuestro Comité de Género por su compromiso y trabajo permanente. Yo creo que esta jornada nos va a abrir nuevas perspectivas y nuevas herramientas para enfrentar este gran desafío. Quiero agradecerle una vez más a Pilar, a nuestra integrante y a todos los participantes, que tengamos una muy buena jornada y salgamos adelante. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, doctora Zamorano. Vamos a presentar a nuestras invitadas, a quienes desde ya agradezco su participación y presencia en este acto. Les voy a pedir que por favor saluden a la cámara cuando las vaya mencionando para que nuestros invitados las puedan conocer. En primer lugar, hoy nos acompaña Carola Naranjo y Nostroza. Hola, ¿qué tal? De Chile. Hola, Carola. Y es fundadora y directora ejecutiva de Etnográfica Más, una consultora, centro de estudios e investigación social aplicada que presta servicios de apoyo a las organizaciones mediante la promoción de la igualdad, la inclusión y la diversidad. Bienvenida, Carola. También hoy nos acompaña Rita Torres como representante de nuestra comunidad. Rita es egresada de Filosofía de la Universidad de Chile, pertenece al colectivo Belén de Zárraga de Valparaíso y encabeza el Consejo del Cefam Barros Luco. Además, crea el colectivo Mujeres de San Miguel y es integrante del COSOC de nuestro servicio de salud. Bienvenida, Rita. También nos acompaña María Eugenia Calvin, asistente social de la Universidad de Chile. Bienvenida, María Eugenia. Encargada de planificación de la Fundación EPES, la cual es responsable del desarrollo de actividades educativas dirigidas a la promoción de derechos y prevención de problemáticas que afectan la salud de las mujeres. Ha participado en los procesos de formación de grupos de salud y en el desarrollo de investigaciones en la problemática de violencia de género, violencia y VIH en las mujeres. Bienvenida, María Eugenia. Y también hoy nos va a acompañar la doctora Francisca Crispi, quien es médica, magíster en salud poblacional de la London School of Economics,
es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y es presidenta del Departamento de Género y Salud del Colegio Médico. Hola, muchas gracias. Bienvenidas. Ahí está Francisca, bienvenida Francisca. Para partir esta instancia de conversación, quisiera consultar, ¿cuáles creen ustedes, desde el trabajo que han desarrollado, que han investigado, de la vivencia misma como mujer chilena, cuáles creen ustedes que deben ser las maneras en que desde el ámbito de la salud debemos responder a esta realidad, a los distintos tipos de violencia que superan lo físico y que nos afectan a todas como mujeres y en general como sociedad? Queremos partir en primera instancia con María Eugenia Calvi. Para que María Eugenia nos des tu parecer respecto a cuáles debiesen ser la forma en que podemos abordar desde la salud la problemática de la violencia. La violencia es un problema gravísimo de salud pública, de derechos humanos, que nos afecta profundamente como sociedad y que tiene que ver con las desigualdades generadas por este mismo sistema, digamos, por el sistema en que estamos inmersos como sociedad. Y en ese sentido, no hay una respuesta médica a la problemática de salud, sino que se requiere influir en cómo esta sociedad se configura, se estructura y genera desigualdades. Nosotros en EPES hablamos desde los determinantes sociales de la salud. Entonces, entender, digamos, de que nuestra salud está determinada, entender que la salud es un derecho, entender que está determinada nuestra condición de salud por nuestra posición de género, por nuestra clase, por el grupo racializado al que pertenecemos, por el territorio en que vivimos, por la situación o condición de discapacidad en que podemos estar, es un elemento central para poder abordar la violencia. Porque la violencia tiene que ver con la intersección entre estos elementos, ¿no? Entonces, creo yo que hay un desafío muy grande a nivel de Estado de tener una política que aborde integralmente la problemática de violencia, que nos reconozca a las mujeres como sujetos de derecho y que genere las condiciones para avanzar de manera sustantiva en igualdad de derechos. Ahora, el sector salud tiene un rol muy fundamental en lo que es la desnormalización de la violencia. Todas las mujeres llegan a los servicios de salud. Incluso en pandemia, las mujeres se acercan al sector salud por sí mismas y más por la familia. Llegan en la atención médica, en la atención de matrona, en la atención en el control del niño sano, la mujer está frente al equipo de salud. Y no solamente frente a los profesionales, sino que también a todo el equipo de salud en realidad. Por lo tanto, si en los servicios, hubiera personas capacitadas, sensibilizadas, para entender la complejidad de la violencia, las mujeres podrían recibir una respuesta, una forma de relación que no las culpabiliza, que abre la posibilidad de diálogo, que permite la primera acogida que las mujeres están esperando. Las mujeres esperan que alguien las acoja en el relato de violencia. Se ha construido una idea de que la violencia, una idea social, de que la violencia es un problema privado. Entonces no se toca. Yo sé que se ha avanzado muchísimo en términos de poner algunas baterías de detección en el programa, por ejemplo, de Chile Crece Contigo, etcétera. Pero también conocemos que hay resistencias por parte de los equipos a preguntar, ¿vive violencia cuando la mujer está embarazada? Porque hay una construcción también acerca de lo que debe ser la maternidad y el rol de la mujer. Entonces creo que hay un desafío en desnormalizar
la experiencia de violencia. Si yo hablo y me acogen y me dicen, esto no es correcto, esto es una vulneración de derechos, esto me va a dar posibilidad de seguir hablándolo. A lo mejor yo realmente creo que la mayoría de las mujeres no necesita una terapia, lo que necesita es poder hablar de la violencia, porque hablando con otras nos vamos deconstruyendo, vamos cuestionando los aprendizajes. Todas nosotras hemos sido socializadas en una forma de vivir nuestra feminidad que acepta la violencia, la acepta profundamente. ¿A qué le tienes miedo? Preguntamos. Y en nuestro inconsciente siempre hay un miedo a ser violentadas, y específicamente la violencia sexual, pero no se habla de aquello. Entonces hay que deshacer ese aprendizaje. Y yo creo realmente que el sistema de salud puede cumplir un rol muy, muy fundamental. Lo ha dicho la OMS también. Creo que hay una política integral de Estado que asigne recursos para la formación de los equipos y para la detección universal y sistemática de la violencia sería un aporte tremendo, tremendo, que en todo contacto pudiera estar eso. Bueno, hoy día hay un sistema que permite una visión desde el servicio de salud familiar y comunitaria que debería facilitar, pero se requiere formación y más recursos para que efectivamente las y los profesionales puedan acoger la violencia hacia las mujeres y las otras violencias, porque en realidad, si hablamos también de las disidencias, ahí hay un hoyo, digamos, no sabemos exactamente cuánta gente está viviendo violencia desde las instituciones, en la sociedad toda, producto de que a lo más toleramos la diversidad de identidades y la diversidad sexual. No sé, creo que me quedo aquí para la segunda vuelta. Sí, muchas gracias, María Eugenia. Quisiera dar la palabra ahora a Carola para que nos dé su perspectiva también desde lo social, desde cómo esta desnormalización de la violencia puede ser abordada desde la sociedad completa para llevarla al ámbito de la salud, tal como nos mencionaba María Eugenia, la humanización del trato en la atención, en la primera acogida. Carola, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes, poder estar conversando estas temáticas. Mira, yo creo que uno de los aspectos fundamentales para contestar la pregunta es justamente visibilizar la violencia como un tema público, de salud pública. Eso es primordial, porque como comentaba la compañera, se ha entendido, se ha normalizado a la violencia, sobre todo hacia las mujeres y a la diversidad sexual, como un tema íntimo de las relaciones privadas, del espacio de la intimidad. Y en el espacio de la intimidad entendemos entonces que ocurren un montón de relaciones que son psicológicas y sociales también, pero donde en general la sociedad no se mete, no interviene. Y hoy día el problema de la violencia es un problema de violencia hacia las mujeres, un problema estructural. Y hay que entenderlo de esa manera, ya es un problema estructural. Y cuando digo problema estructural, estoy hablando que es un problema de un sistema, ¿no es cierto?, en este caso patriarcal, que va a instaurar diferencias de poder entre los géneros. Y eso hay que verlo, ¿ya? Aquí tenemos diferencias de poder. Los géneros no tienen el mismo poder, no tienen el mismo privilegio, no tienen el mismo valor social. Claramente lo femenino no vale lo mismo que lo masculino. La condición humana femenina vale menos, y eso hay que tenerlo muy claro en el sentido, por eso que no somos sujetas de derecho de manera completa, y si lo femenino, que por lo menos existe en el sistema sexo-género binario, no tiene el mismo poder, ni el mismo prestigio, ni la misma valoración social, imagínense entonces las disidencias sexuales, ¿ya? Están fuera de la norma, en el extremo, patologizadas, y como algo que no debiese existir, anormal. Teniendo claro entonces que hay diferencias de poder, que es muy importante hablar acerca del poder, porque la diferencia de poder te permiten o no poder realizar y generar las autonomías propias en las personas, en la sociedad. Si vemos claramente que la distribución del poder es distinta, y no solamente el poder, sino que la valoración social, se establece una estructura de prestigio,
Y esa estructura de prestigio va a poner a las mujeres en un espacio de subordinación, en un espacio en el cual esa subordinación se va a mantener a partir de la violencia, al uso de la fuerza y el control y la subordinación y obviamente la manipulación de lo femenino. Entonces, entendiendo ese contexto, que es el contexto sociocultural, económico, político y religioso, ¿ya? Porque los valores se van a transmitir a partir de las creencias y de los estereotipos también, vamos entonces, las mujeres en plural, porque somos muchas, pero sí lo femenino va a ser depositario de violencia, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Y eso va a ser un telón de fondo que es público, claramente es público, pero que con la normalización de las mujeres como sujetas de subordinación y de violencia, entra a nuestra vida privada, ¿no es cierto? Y se asume como parte del rol, se asume como parte de ser madre, se asume como parte de ser esposa, de ser pareja, etcétera, etcétera. Y esa violencia se instala en las relaciones afectivas como parte del amor, además, ya que es lo complicado de la violencia intrafamiliar, que es cómo yo construyo familia o cómo construimos una relación afectiva donde la violencia es parte de la relación afectiva, ¿no? Quien te quiere te aporrea, ¿ya? Eso es lo que está detrás. Entonces, teniendo claro que tenemos un telón de fondo que va a establecer cómo nos movemos en una sociedad, esto va a bajar a la ética y a la moralidad de las personas, ¿ya? Y esta ética y moralidad de las personas va a hacer que en este caso los hombres, en su mayoría, porque no todos, ¿ya? No todos, pero sí la mayoría, ¿no es cierto?, de esta masculinidad hegemónica se va a mantener en este sistema de poder y prestigio, subordinando a partir del uso de la violencia. Y de la violencia en todos los niveles. La violencia física, que es la que vemos, ¿no es cierto?, y que es más claramente que cuando te ocurre una violencia física en el ámbito privado, ahí sale hacia afuera porque necesitas apoyo, y ahí generalmente llega a los sistemas de salud y al sistema judicial. Pero tenemos violencia psicológica, que es esa que está en el día a día, perpetrando tu integridad, horadando tu dignidad todo el día, y que en definitiva a ti como persona, como mujer, ¿no es cierto?, te lleva a un espacio de menor valía y de menos empoderamiento también. Está la violencia simbólica, chiquillas y chiquillos que nos están escuchando, que es la violencia que se perpetúa a través de los estereotipos. Esos estereotipos que nos vemos, hoy día las mujeres son cosificadas, se vende cerveza con las mujeres, se venden autos con mujeres, se venden casas con mujeres, y eso obviamente sí es una cosa, un bien transable que se puede comprar en el mercado. Entonces, si es un bien transable lo femenino que se puede comprar en el mercado, entonces yo puedo hacer lo que quiera porque es mía, ¿sí? ¿Y qué es lo que está detrás de eso? Los femicidios. La maté porque era mía, ¿ya? Entonces, hay que entender, y la salud pública es fundamental porque tenemos que visibilizar este tema, llevarlo a las políticas públicas. Y ahí lamentablemente, como Estado de Chile y como política pública, que es mi trabajo fundamental en el día a día, estar apoyando la política pública, tenemos un problema que es un problema que además de ser estructural, tenemos un problema que es de voluntad política, ¿ya? Que es muy importante. Nosotros y nosotras y nosotres desde el Estado debiésemos estar cumpliendo los estándares internacionales en la materia y no lo estamos haciendo, ¿ya? Y esa es una responsabilidad que tenemos como Estado. ¿Y cuáles son los estándares internacionales? Están claros, los estándares internacionales son al menos el cumplimiento de las convenciones internacionales en la materia. La Convención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es la Convención de Belém do Pará de 1994, que es la convención de nuestro territorio, de América Latina y el Caribe, ¿no es cierto?, para prevenir, para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Nuestra ley de BIF, que es la única que tenemos, que es una ley muy escuálida para enfrentar esta problemática, no cumple el estándar internacional, ¿ya? Y son del mismo tiempo, además. Entonces, eso es como lo paradójico y medio esquizofrénico, ¿no? Tenemos una ley de BIF y paralelamente firmamos la Convención Interamericana y creamos la ley de BIF y quedamos inmediatamente fuera del estándar internacional. Y la otra convención importante que hay que llamar siempre en la materia tiene que ver con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la Convención CEDAW del 79, que Chile la firma en el 89. Y saben que estas convenciones, y esto lo dice el derecho internacional de los derechos humanos, son convenciones que tienen rango constitucional. No tenemos que ni siquiera escribirla en la Constitución, que además deberíamos tenerlo, ¿no es cierto? Claramente, eso es uno, pero sí las convenciones internacionales tienen rango constitucional. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy día no las aplicamos en todo su ancho
Y ahí tenemos un debe, un desafío. Y básicamente es un problema de salud también pública, porque va a enfrentar directamente a lo que tiene que ver con la dignidad de las mujeres, con la igualdad de derechos de las mujeres y básicamente con las libertades fundamentales. Hoy día la violencia de género es la forma más cruenta de discriminación contra las mujeres. La forma más cruenta, o sea, si la vemos, ¿dónde la vemos? 43 femicidios y todos los días estamos contando, ¿ya? Y parece que a la sociedad le importa poco, y con esto quiero terminar con la reflexión. Y parece que a la sociedad le importa poco porque, por ejemplo, trabajando con la Subsecretaría de Prevención del Delito, yo soy asesora también en esas temáticas, veíamos las estadísticas y la BIF hoy día es el delito que más denuncias tiene en el país. Primero están las incivilidades que se llaman, el curadito de la calle, la bulla que meten en los cabros en la fiesta, y después el hurto, que es como el lanzazo. ¿Ya? Esos son los primeros en denuncia de delito. Y el que sigue es BIF. Y la pregunta es, si es el delito más extendido en nuestra sociedad, ¿por qué a la gente le importa poco o no le importa nada? Y solamente le importa a las mujeres y al movimiento feminista. Entonces, es muy fuerte lo que estamos diciendo. Yo estoy hablando de cifras y no, cuando se pregunta y se le pregunta a la sociedad, a las personas, cuáles son los delitos, cuáles son las cosas más graves de la integridad que sufren las personas, te van a decir el portonazo, te dicen el asalto a mano armada, que son el 0,01% de los delitos que ocurren. Y son el delito que tiene más prensa y todos sabemos lo que ocurre. Pero hoy día la violencia contra las mujeres y la BIF, particularmente delito de la violencia intrafamiliar en el espacio intrafamiliar, siendo el delito más extendido en nuestro país, hoy día no es el delito de mayor significancia social, así se llama. No está dentro. Por lo tanto, si no es el delito que tiene mayor significancia social, que a la gente más le importa, no se focaliza en políticas públicas, no se destina presupuesto en la glosa presupuestaria de la ejecución de la ley de presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, el rol que tiene la salud pública efectivamente es entender que es un tema de salud, que es un tema de integridad de las personas y que es un problema de nuestra comunidad política, de nuestra comunidad, y eso es hacerlo público. ¿Ya? Entonces, por ahí va el trabajo que deberíamos estar enfrentando y que, por supuesto, muy valioso porque yo sé que los servicios lo hacen, tripas corazón, con sangre, sudor y lágrimas, pero lo hacen, pero sin necesariamente con una voluntad política detrás. Sí, agradecemos enormemente tu opinión, Carola. Efectivamente, son temáticas que pese a lo crudo de las estadísticas, lamentablemente año a año se van quedando como un número y van deshumanizando la realidad que hay detrás, no solo por la mujer que falleció, sino que son familias completas que quedan destruidas. Queremos conocer ahora la opinión de la doctora Francisca Crispi respecto a cuáles son estos desafíos que tenemos desde el área de la salud con la violencia hacia las mujeres. Bueno, primero partir por agradecer la invitación, qué bueno que en este día tan importante tengamos un espacio para poder conversar, agradecer a las otras expositoras, muy interesantes sus visiones. Bueno, desde el Colegio Médico de Chile, con nuestra primera presidenta mujer, que es la doctora Isquia Siche, se ha iniciado una línea sobre género y salud, creando un departamento de género y salud que por primera vez el Colegio Médico en 70 años de historia tiene. Y dentro de las líneas del Departamento de Género y Salud ha sido el área de violencia. Ahí el primer cambio ha sido el reconocer la violencia de género como un problema de salud pública. Por mucho tiempo la violencia de género se ha visto quizás como un problema social o algo que está en la esfera privada, pero no como un problema del cual el sistema de salud se tiene que hacer cargo en la medida en que esto afecta fuertemente la salud de las mujeres que son víctimas de violencia. Bueno, tenemos lo más extremo, que pueden morir por esta violencia, y también tienen mucha mayor morbilidad, o sea, las víctimas de violencia tienen efectos en la salud mental que son muy altos, y también en otra serie de enfermedades que presentan mayor prevalencia por una manifestación somática de este estrés que significa la violencia durante el tiempo. Por eso es muy importante reconocer, el primer paso es reconocer que la violencia de género es un problema de salud pública al que el Ministerio de Salud tiene que, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia, tener una política clara sobre cómo es el abordaje de esta problemática y tener una estrategia que sea conjunta y coordinada.
En ese sentido, creemos que tenemos muchos desafíos por delante. En primer lugar está el desafío de la formación de los profesionales de la salud. La mayoría de las carreras universitarias ni siquiera definen lo que es violencia de género durante su formación, y está muy estudiado que frente al desconocimiento sobre la problemática de violencia de género, la mayoría de los profesionales optan por no tocar la problemática. Yo veo, puede haber un indicio de que tengo a una mujer delante que puede estar siendo víctima de violencia, quizás me lo está tratando de manifestar, pero frente a mi desconocimiento sobre la problemática de violencia, sobre qué hacer, sobre a quién tengo que derivar, sobre cómo no revictimizar, frente a toda esa falta de información, termino cometiendo una negligencia que es hacer vista gorda a la violencia de género y perder la oportunidad de que tenemos de que el sistema de salud sea la puerta de entrada para las mujeres a todo el sistema de apoyo estatal. Por eso, en primer lugar, es muy importante que modifiquemos las mallas curriculares para que la violencia de género y la perspectiva de género sea transversal a toda la formación de profesionales de la salud y que se manifieste y se materialice en los conocimientos de los profesionales de la salud un abordaje integral de las víctimas de violencia de género. También desde el punto de vista institucional tenemos muchos desafíos por delante. El 2016 se publica la norma técnica de atención a víctimas de violencia sexual, se crean 16 unidades clínico-forenses en el año 2018, pero luego del 2018 esto queda en el olvido. No ha habido por parte del Ministerio de Salud ninguna referencia a las unidades clínico-forenses ni de cómo está funcionando la red de las unidades clínico-forenses hospitalarias, que son la vía de entrada de las víctimas de violencia sexual. Y tampoco ha existido una evaluación sobre cuál es la dotación que tienen, cuál es la... Ahí hay muchas quejas sobre que no hay peritos forenses, que no tienen los exámenes adecuados, que las personas no están formadas para no revictimizar o coordinar con la red del intersector, por lo que ahí tenemos un gran desafío que creo que es estrictamente político, en el cual el gobierno y el Ministerio de Salud tienen que priorizar el tema de violencia de género y el tema de las unidades clínicos forenses tiene que ser prioritario, tanto en el discurso como en la ejecución y en la transparencia de datos. También desde la atención primaria de salud tenemos hartos vacíos, no existe un protocolo estandarizado para la atención primaria, para la atención de víctimas de violencia de género, por lo que hay cada servicio de salud se organiza de su propia manera. Hay servicios de salud que tienen protocolos de violencia y forman mesas de violencia que son muy buenas con el intersector, y eso ahí se da una colaboración muy buena en el cual si es que yo tengo contacto desde la atención primaria de salud y tengo mesas permanentes con las organizaciones de la sociedad civil, con el CERNAMEC, con las fiscalías, con los colegios, se puede generar algo muy positivo en términos de que puedo hacer la derivación de las mujeres que necesiten a las casas de acogida, a los centros de la mujer, a la fiscalía, y ahí se puede funcionar mejor la red. Sin embargo, eso depende de la voluntad de cada servicio de salud y cada centro de atención primaria, y eso es lo que no puede ser. O sea, no puede quedar a la voluntad de los encargados. Si es que priorizan o no el tema de violencia de género, tienen que haber protocolos estandarizados para que cada centro de salud de Chile tenga un abordaje de las víctimas de violencia de género que sea integral, coordinada, y que tengamos indicadores claros para poder medir esto en el tiempo y ver dónde no está funcionando ese abordaje y dónde tiene mayores falencias. Así, bueno, estos son algunos, podría hablar mucho tiempo sobre lo que nos falta por delante, porque en realidad cada vez que seguimos avanzando con el estudio de este tema desde el Departamento de Género, cada vez vemos que en realidad hay mayores desafíos, que creo que este día es muy importante que podamos recalcar, reconocer y también establecer vínculos entre los distintos actores para poder seguir peleando fuerte porque nuestro sistema de salud tenga un enfoque que sea integral y también reivindicativo. ¿Cómo logramos un sistema de salud que logre una acogida de las víctimas de violencia, que intente reparar el daño causado por la expresión más cruda del patriarcado, que es la violencia de género, la violencia hacia las mujeres? Por lo que creo que ese es el rol que tenemos que cumplir como sistema de salud, y espero que todos los movimientos feministas de los cuales somos parte se puedan materializar en una medicina y un servicios de salud que sean más feministas, y cómo se materializa el feminismo es en un abordaje óptimo e integral de las víctimas de violencia sexual y de la violencia de género.
Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Nos has dejado una interesante lista de tareas. Muchas de ellas se han estado abordando desde nuestro servicio, pero tal como tú mencionas, es una voluntad de redes. Es una voluntad que debe trascender el escenario gubernamental, y eso lamentablemente va dificultando que se puedan tener grandes avances. Me parece muy interesante también tu aporte respecto a las mallas curriculares de los profesionales del área de la salud, que muchas veces están ajenos a las temáticas que son vistas como sociales, como es la violencia de género. Y yo creo que uno de los desafíos más principales que tenemos es precisamente el de que sea vista la violencia de género como un problema de salud pública. Muchas gracias, Francisca. Queremos cerrar esta ronda de preguntas con Rita, quien como usuaria de nuestra red, como usuaria del salud y como mujer ampliamente presente en distintas organizaciones de mujeres, nos pueda entregar una perspectiva desde el usuario. Rita, te entrego la palabra. Rita, tienes tu micrófono apagado. Ahora sí. Ahora bueno, sí. Primero agradecer, digamos, la invitación, y digo que es un tremendo compromiso, y me siento, digamos, muy sobre representando a mujeres, a todo tipo de mujeres, tanto feministas, de la diversidad, en este panel. A mí me interesa particularmente destacar 2 o 3 cosas que han dicho las anteriores panelistas, donde tenemos un Estado o un país que, siendo que ha aceptado y ha firmado convenios y nunca se han llevado a las políticas públicas, como es Belén do Pará, etcétera, etcétera, con respecto a las mujeres. Todo lo que son los tratados internacionales, tanto, digamos, de violencia como de derechos humanos. Y eso está al debe. La otra cosa que me gustaría destacar, el año pasado en el servicio, a raíz del estallido social, se hizo un trabajo donde se invitó no solamente a profesionales, sino a usuarios y jefes de servicio, y una de las cosas más importantes que se planteó en ese momento fue que no solamente por la violencia, sino la forma de que se trata o se trabaja, digamos, en la salud pública, no hay una conexión entre el profesional que se necesita y de lo que está sucediendo, digamos, nuestras temáticas, en este caso de violencia en particular. O sea, quiero con esto demostrar que aún así, sin tener mayor conocimiento o bien desconociendo políticas públicas, tratados internacionales, las mujeres en su lugar donde se encuentren son capaces de detectar las falencias que tiene el sistema para poder cumplir de alguna manera las necesidades que tenemos, tanto, digamos, en violencia y en todo, digamos, la carencia que tenemos. Sabemos, y en economía lo primero que nos enseñan es que son pocos los recursos y grandes las necesidades. Y yo creo que, así como han dicho las panelistas anteriores, el hecho que en este momento tengamos 42 o 3 mujeres, todavía no terminamos el año, asesinadas, quiere decir que en este país hay 4 mujeres que están muriendo día a día con respecto a la violencia. Indistintamente, digamos, aún no se cubre ese tipo de violencia que no tiene que ver con el pololeo, porque esa ley todavía está, se entregó hace un par de años y todavía ni siquiera se ha visto en el Congreso. Entonces, a mí me interesa recalcar que en esta intención, porque, digamos, son todas buenas intenciones, y yo creo que todas tenemos la responsabilidad de poder avanzar en eso. O sea, desde la salud pública, también mencionamos, digamos, la justicia. ¿Qué pasa con la primera, cuando las mujeres llegan y esto, digamos, un ejemplo que yo creo que tenemos que
considerar. Por ejemplo, cuando llegan las mujeres al APS, las distintas compañeras que llegan allí y llegan por un problema de, qué sé yo, por que tiene trastorno de sueño, etcétera, etcétera, todas estas cosas medias entre medio, no existe un protocolo de no ser que la profesional que la atienda detecte que todos sus problemas que tiene en ese momento son por violencia. Y eso no queda registrado en ninguna parte, entonces queda como depresión, trastorno de sueño, etcétera, etcétera. Si no somos capaces en la APS de detectar la violencia, entonces no hay posibilidades de crear políticas públicas con recursos, etcétera, etcétera, para poder atender ese caso. Entonces, todo ese tipo de tratamientos quedan digamos, para ser considerados de otra forma y no entregando las necesidades y los recursos que necesitamos para. Por lo tanto, no es la APS, no es el servicio, sino que hay falta de una política pública que pueda detectar y que todos los servicios, porque esto tiene que ser integral, hablábamos de todo lo que tiene que ver no solamente en salud, sino con todos los servicios de la red, de ministerios, de la mujer, de justicia, de salud y del medio ambiente, qué sé yo, porque todo incide en esto, porque la violencia, y por suerte hemos entendido, yo creo que después de mayo, de la gran protesta, digamos, y de la gran marcha que se hizo, las mujeres, si bien fue un movimiento universitario el que tuvo allí, permitió que otras mujeres que no estaban dentro de ese mundo se dieran cuenta que el tipo de, o sea, también sufrían violencia de otra forma, pero era violencia igual. Yo creo que ese paso que han dado las mujeres, los grupos, las organizaciones de mujeres y las mujeres feministas ha permitido que estemos ahora aquí sentadas también. O sea, todo el mundo, toda la gente, todas las mujeres, sin tener, insisto, mayor conocimiento de todo lo que se ha mencionado acá, con las profesionales, digamos, que tenemos en el panel, ha permitido que las mujeres vayan viendo que esto no es un problema individual, es un problema colectivo, es un problema estructural, y creo que tenemos el gran desafío, pero también la gran oportunidad que en este proceso que estamos llevando a cabo en este momento de la nueva Constitución permita poner, no solamente visibilizar este problema, sino también ser capaces que las políticas públicas que en este momento se vayan a mencionar, se vayan a inscribir, se vayan a intentar hacer, también tiene que ver, digamos, la participación de las organizaciones sociales, porque eso permite de alguna manera que todo esto que estamos conversando sea realmente para todas y todos, no solamente las mujeres, sino, digamos, tengamos la igualdad, la equidad que tenemos que tener en esta nueva Constitución. Por ahí me quedo. Muchas gracias, Rita. Efectivamente, nos traes a la memoria lo que pasó, por ejemplo, hace muy poquito con el colectivo Las Tesis, cuando veíamos a las tesis senior afuera del Estadio Nacional, muchas de ellas mujeres que sufrieron violencia a lo largo de su vida y que nunca habían tenido la oportunidad de expresar lo que esa violencia les había generado, y nos encontrábamos con distintas generaciones y todas unidas en ese mismo sentimiento y en esa misma necesidad de mostrar qué es lo que nos genera la violencia y que queremos un cambio en eso. Así que te agradecemos mucho, Rita. La próxima ronda de preguntas la queremos iniciar con la doctora Francisca Crispi, quien nos menciona que se tiene que retirar ahora en unos minutos. Esta segunda pregunta va en línea con la última edición de la revista Médica, en donde se publicó un estudio sobre la salud mental de los funcionarios de salud en tiempos de COVID-19. En este estudio, las mujeres superaban con creces a los hombres en los niveles de depresión, ansiedad, insomnio y distrés, que es esta desadaptación al medio. ¿Qué explicación podemos dar para esta triste fotografía? Partiendo por ti, Francisca.
Muchas gracias por la pregunta. Creo que, bueno, la pandemia, si bien sabemos que en términos sanitarios o en términos de salud propiamente, como es lo estrictamente biológico, ha mostrado afectar con mayor mortalidad a hombres y un mayor número de contagios. Si vemos todo el área social y económica, las mujeres han sido más afectadas en muchas de esas áreas, y es importante poder tener esta visión integral sobre, claro, no, la pandemia no son solamente contagiados COVID o muertos COVID, sino que la pandemia es todas las implicancias sociales, económicas y de otros problemas de salud que genera el abordaje de la misma. Por lo que si es que tenemos, por ejemplo, que las mujeres han perdido el empleo y hoy día tenemos una tasa de ocupación bajísima de un 42%, eso también es parte del abordaje de la pandemia y tenemos que verlo en una misma línea, y la estrategia sanitaria tiene que tener una perspectiva de género que incluya toda esta afección de las mujeres o de los grupos más vulnerados en este sentido. Así vemos que el resultado que tú dices creo que tiene mucho que ver con la sobrecarga de cuidados. Han salido 2 estudios de COVID-19 y el estudio Vida en Pandemia sobre cómo el cierre de los colegios, el cierre de las salas cunas, jardines, y también el cambio de los cuidados de las personas en situación de dependencia, ya que hay menos apoyo por parte de terceros, y también el rol de las personas mayores en el apoyo del cuidado cambia durante la pandemia, ha significado una sobrecarga de cuidados muy grande, y esa sobrecarga de cuidados no ha sido distribuida al azar entre hombres y mujeres, sino que por los estereotipos de género que definen que las mujeres tienen el rol del cuidado, que es un rol no remunerado, un rol que afecta la salud en su sobrecarga. Las mujeres han aumentado su carga de cuidados muchísimo más que los hombres. Las mujeres son más cuidadoras y también han aumentado más su carga. Por lo que vemos que eso puede tener un efecto muy grande en tanto a nivel de la salud física, se llama síndrome del cuidador o de la cuidadora, en el cual hay una sobrecarga que tiene una serie de implicancias que están súper descritas. También creo que otras áreas que han sido especialmente importantes como fuente como estresores para las mujeres han sido el área laboral. Las mujeres han perdido sus empleos y vemos que de los 900.000 empleos que se han perdido por parte de mujeres, un 88% no está buscando un nuevo empleo, porque probablemente ve como incompatible el poder trabajar y cuidar al mismo tiempo en condiciones de pandemia, y eso es algo que desde el punto de vista de la reactivación tenemos que ser muy claras, que el empleo femenino se tiene que priorizar porque tenemos una brecha y un nivel de ocupación que es históricamente muy bajo. Luego tenemos el área de la violencia de género ha aumentado en esta pandemia, los llamados al CERNAMEC y a Carabineros se han cuatruplicado durante los meses de mayor confinamiento, y esto claramente, bueno, la violencia tiene los efectos que tú dices, que se mencionan en este estudio, y también tenemos el área de derechos sexuales y reproductivos, que también ha sido una fuente de estrés muy grande. Bueno, hemos visto las fallas de algunos métodos anticonceptivos en su empecatamiento por los comunicados del ISP. También en contexto que tenemos una ley de interrupción voluntaria de 3 causales que es muy restringida, claramente eso es algo que se dificulta mucho con la pandemia, el acceso a la salud sexual reproductiva y la autonomía de las mujeres, por lo que con todos esos factores no sorprende que las mujeres sean las más afectadas, como tú dices, en este estudio. Muchas gracias, Francisca. Agradecemos tu participación en nuestro conversatorio. Esperamos poder tenerte en una nueva instancia. Sí, también quería terminar diciendo que, bueno, estamos postulando un fondo con el Servicio de Salud Metropolitano Sur para poder estudiar la red de atención a víctimas de violencia sexual en la red. Creemos que es muy importante generar esa información, faltan muchos datos sobre cuáles son las trayectorias de las víctimas de violencia sexual, a dónde llegan, dónde se pesquisa, dónde se derivan, cuáles son las barreras que tienen, cuáles son las áreas de mayor revictimización, en función de poder colaborar a poder optimizar nuestro abordaje de estas víctimas. Estamos en proceso de postulación del proyecto, esperamos que nos vaya bien
y en todo caso quedamos con mucha disposición para poder trabajar y apoyar el servicio en esa área que entiendo, bueno, este conversatorio es parte de su compromiso con la salud de las mujeres y la erradicación de la violencia, partiendo por nuestra... Sí, así es. Les deseamos mucho éxito también con el fondo concursable, esperar que sea una iniciativa que podamos concretar, porque tal como mencionaban las otras panelistas, el tema presupuestario muchas veces nos coarta de generar muchas acciones que podrían ir en directo beneficio de nuestras usuarias, pero que lamentablemente no, nos ata de manos. Muchas gracias, Francisca, mucho éxito. En esta pregunta que teníamos, que es de la salud mental en pandemia, quisiera continuar con la opinión de Rita Torres. Yo creo que tener la salud mental no solamente en esta pandemia ha sido tema para las usuarias, usuarios y para el mismo servicio. Esto lo ha visibilizado mucho más y en eso, digamos, estoy de acuerdo con la anterior panelista, en que la salud mental tiene una doble carga para las mujeres, porque en la práctica, en este episodio particular que estamos viviendo, las mujeres definitivamente nos tuvimos que quedar en la casa y en la práctica hacernos cargo de todo lo que significa eso. Trabajar, el cuidado, la comunidad. Muchas de nosotras en general, la mayoría de las dirigentes o mujeres dentro de su calle, de su pasaje, de su cuadra, tuvieron no solamente que preocuparse de los vecinos, no solamente de la familia, o sea, en conjunto tratar de resolver problemas que se presentaron y que se están presentando. Y en general no estamos preparadas, pero tiene que ver un poco con la historia y la identidad de lo que significa, digamos, estar dentro de una comunidad. Entonces, cuando hablamos de salud mental en particular, yo creo que si es tan evidente la problemática que se nos viene, deberíamos pensar en ver qué realmente podemos hacer ahora, porque en la práctica a mí y en la comunidad, digamos, y con la gente que trabajamos habitualmente, es nuestra propuesta de hacer qué, en qué podemos, digamos, ayudar para que esto se pueda, digamos, no terminar, pero minimizar. Tenemos, digamos, trabajos y que se han intentado hacer, pero eso es una gotita de arena en este tremendo mar del problema. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos ver protocolos, queremos trabajar con la comunidad, crear, digamos, grupos de personas, de profesionales, de dirigentes, con el servicio para ir viendo cómo podemos resolver, porque en general el problema de la salud mental no es que sea nuevo, simplemente lo arrastramos, no hay recursos, esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es tal el problema que se nos puede generar o se nos está generando que hay que buscar alguna forma en que podamos solucionar en parte, porque la compañera de antes decía, tenemos un montón de cosas, de actividades, de cosas, pero ¿qué realmente hace que las mujeres se enfermen más que los hombres? ¿Por qué les afecta más? Entonces necesitamos detectar rápidamente cómo podemos, a través de protocolos, de ayudas. La APS es muy importante, pero no tiene los recursos. Esto del teletrabajo dificulta mucho el hacer este tipo de intervenciones. Entonces, no sé, una propuesta, digamos, que nosotros lo hemos conversado mucho. ¿Qué pasa, digamos, con los agentes comunitarios en salud, en toda esta gente que trabajamos en el medio? Entonces, a mí me interesa prácticamente, digamos, en este momento poner
como propuesta, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es urgente que tengamos, digamos, una coordinación, tanto, digamos, con toda la red, para ver cómo lo podemos implementar, porque tenemos manos, tenemos habilidades. Yo comentaba esto en una de las reuniones que he estado. Nosotros acá, a raíz de la pandemia, tuvimos la posibilidad de trabajar con muchos profesionales que trabajaron gratis con nosotros y que los tenemos en el sector para poder, digamos, solucionar en parte este problema de salud mental. Porque si no logramos unir lo poco y nada que tenemos para poder trabajar en conjunto y ir de alguna manera ayudando a que nosotras mujeres, y eso, digamos, yo creo que tenemos que tenerlo muy en claro, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando no de asistencialidad, que quede claro, queremos, digamos, que es un derecho que tenemos como sociedad civil a unirnos a trabajar con los profesionales y con los trabajadores de la salud para ir de alguna manera cambiando o disminuyendo los problemas que tenemos. Y no es una cosa que lo vamos a hacer en 2 años, tenemos que hacerlo ahora ya. Eso. Muchas gracias, Rita. Es efectivamente un desafío que nos queda ahora y que está encima en el corto plazo, poder encontrar la manera de ayudar a nuestras usuarias en este tremendo problema que se nos viene, que es la salud mental derivada de la pandemia. Quiero conocer ahora la opinión de Carola respecto a lo que ustedes han podido visualizar desde el ámbito de los estudios y de la academia que ustedes han hecho. Muchas gracias. Bueno, el 70% de las personas que trabajan en salud en el mundo son mujeres, ¿ya? Y en Chile se replica también. Y si me permiten, me gustaría hacer una mini reflexión sociohistórica y política relacionada con eso, en el sentido de que las mujeres y lo femenino tradicionalmente siempre se ha hecho cargo del cuidado, ¿sí? Del cuidado comunitario, del cuidado familiar y del cuidado también en lo privado. Las mujeres son las salvadoras y guardianas de la salud en el mundo. Y esto en todos los sistemas médicos, no solo en el sistema médico biomédico, donde estamos mayormente representadas, sino que también todos los sistemas tradicionales. Y esto básicamente porque la sabiduría ancestral de lo femenino la ha llevado a tener ese conocimiento, que es un conocimiento, de hecho, mitológicamente, las mujeres, las diosas ancestrales de las distintas mitologías greco-romanas, las nórdicas, incluso también las latinoamericanas, ha llevado a la mujer a tener un conocimiento que es un poder que tiene que ver con el sanar. La mujer da vida, pero también da muerte, ¿ya? Y ese conocimiento de conocer, de sanar y de por qué dar vida, y tiene relación también con nuestro cuerpo, con lo que tiene que ver con la menstruación. Damos vida cuando estamos embarazadas, pero cuando no hay embarazo, no hay vida, es la muerte en relación a la sangre. Es muy interesante eso. Ese conocimiento ancestral femenino puso en jaque, sobre todo en la Edad Media, el poder político del feudalismo que se estaba instalando, y las mujeres fuimos vistas como brujas, fuimos vistas como hechiceras, diabólicas, y nuestro conocimiento de salud fue llevado, digamos, hasta a ponernos en un espacio de brujas y solo dadoras de muerte. Y por eso se nos casó, se nos aniquiló, se nos hizo desaparecer, lo mismo con las machis, por ejemplo, acá ancestrales. Y esta reflexión chiquitita, que podría estar hablando de esto porque es muy interesante, nos liga a lo femenino al cuidado. Siempre hemos estado presentes en el cuidado. Entonces, que eso tenga que ver con la salud mental, tiene que ver con que hoy día en los hombros de las mujeres está la responsabilidad del cuidado y la reproducción social completa. No solo la salud, sino que también la económica, la política, la religiosa, todo está aquí, en nuestros hombros. Y con la pandemia, ¿qué es lo que pasa? Una crisis del cuidado. Por lo tanto, ¿quiénes entran en crisis? Las mujeres. Es evidente. Crisis del cuidado, entran en crisis las mujeres y lo femenino, que ya se venían haciendo cargo del cuidado doméstico, las que trabajamos de manera asalariada, además salimos a trabajar al espacio productivo,
Además, con la pandemia se nos acabó el sistema educacional, porque no tenemos una red de apoyo educacional y estamos siendo también las profesoras y educadoras. Y además, las que trabajamos y las ustedes que trabajan en salud, se están haciendo cargo de la salud completa de la ciudadanía, de la sociedad. Entonces, teniendo todos esos estresores, es más que lógico que la salud mental de las mujeres trabajadoras de salud hoy día esté sumamente estresada, ¿ya? Son la primera línea en este sentido. Y además, a mí me gustaría vincular otro elemento que tiene que ver con eso. Hace rato que los factores psicosociales del trabajo se viene punteando que las mujeres presentan una dimensión que se llama la doble presencia, que es que estamos trabajando y estamos pensando en todas las cosas que tenemos que hacer en la casa. Eso es doble presencia, como estar en una parte y en la otra siempre, y equilibrando todos los tiempos, equilibrando el tiempo familiar, equilibrando el tiempo personal, que casi ni lo tenemos, porque en qué momento se vive si el día solo tiene 24 horas y entre medio hay que dormir, ¿no? No tenemos tiempo personal, ¿no? ¿Dónde está ese encontrarnos con nosotras mismas? Y yo me imagino las trabajadoras de salud hoy día que están equilibrando más de los tiempos que habitualmente equilibrábamos, porque esta frontera líquida de lo público y lo privado, o sea, se hizo líquida esta frontera. Y también me gustaría poner otro punto, que no solamente están cuidando, sino que las mujeres en salud también son las que reciben la furia y la ira de la población usuaria. Ustedes en los consultorios, en los hospitales, son violentadas, ¿ya? Y se los digo porque yo soy hija de la atención primaria de salud, me crié en los pasillos del consultorio Carol Ursúa en San Bernardo, ¿ya? Entonces, ver cómo cuando llega todas las falencias del sistema estructural que es de salud, del sistema de salud, porque obviamente no tenemos garantizada la salud y ustedes hacen lo que pueden, pero son no solamente la primera línea cuidadora, sino que también son la primera línea para la ciudadanía. Y la violencia no es solo simbólica ni psicológica, es física. Recordemos que hace un par de meses antes de la pandemia, un usuario sacó una pistola en la red de atención primaria de salud. ¿Ya? Y obviamente, porque el hilo siempre se va a cortar por lo más delgado, a quien amenazan, a quien maltrata, a quien les golpean, son a las mujeres trabajadoras de la salud. Porque este usuario no se le enfrenta al trabajador de salud masculino, sino que se le enfrenta ¿a quién? A la trabajadora mujer, porque como veíamos, esta desigualdad de género también afecta ahí, y este usuario se cree con esta ética y moralidad de traspasarla, exigiendo sus derechos, que puede violentar a las trabajadoras de salud. Entonces, claramente, en este escenario no nos tiene que extrañar que la salud mental de quienes trabajan en salud, y obviamente cruzada por otros elementos interseccionales, como comentaba, ¿no es cierto?, nuestra compañera, no solamente eso, sino que también esto se va a ver visto por elementos socioeconómicos, con el tema que tiene que ver con el acceso o no al conocimiento, y se va a profundizar esta violencia. Esa es la intervención que quería hacer para poder, en este caso, dar la palabra a quien la está esperando. Sí, muchas gracias, Carola. Te comento que hay algunas opiniones en nuestro chat. Ana María nos dice, a raíz de la intervención de Rita, que efectivamente el trabajo intersectorial y el trabajo territorial en salud y para la salud son los grandes desafíos para el abordaje de la violencia de género. También Gerardo nos consulta por mayores referencias o recomendaciones bibliográficas para profundizar en esta reflexión sociohistórica que tú nos hacías al comienzo. Si nos puedes enviar... Sí, yo les envío pero sería súper importante que leyeran una secuencia de libros que se llama Historia de las Mujeres, de Dupuy y Perrault, y que básicamente inicia un poco esta reflexión, y que además muestra cómo el oscurantismo hace desaparecer el conocimiento y la sabiduría de un sistema médico de salud, depositario de poder en las mujeres, campesinas rurales además, no las que viven en las urbes ni en las ciudades, porque lo que se nos cuenta a nosotros y a nosotras, la historia de Occidente es la historia de lo que pasaba en las urbes y en las ciudades. Entonces, no solamente está invisibilizada la historia femenina, sino que la historia de los que nos tienen el poder, los que se quedaron sin contarlo, y ahí están las mujeres. Y donde se produce esta división sexual del trabajo más claramente y fuerte, y el patriarcado además toma un poder porque se asocia lo político con lo económico, ¿no? La reproducción del capital en este caso es la entrada de la modernidad,
¿ya? No, las mujeres no siempre hemos estado recluidas en el espacio en el que estamos. De hecho, en la prehistoria éramos cazadoras y también recolectoras. Entonces, no siempre hemos estado relegadas a este espacio. Y es bonito hacer esta reflexión, porque es una reflexión de la historia que nos muestra que la situación en la que estamos hoy día es una situación cultural, política, social, económica, y que es dinámica y que puede cambiar, y que depende de la ciudadanía y de cómo distribuyamos la toma de decisiones para este cambio. O sea, que tenemos el poder para ser esos agentes de cambio, que no siempre esto ha sido así. Hay esperanza. Muchas gracias, Hay Carola. esperanza, exactamente. María Eugenia, quisiéramos... no hay que perderla. María Eugenia, queremos conocer también tu opinión respecto a esta temática que hemos estado abordando en la segunda ronda, que es salud mental y pandemia. Bueno, yo vuelvo a como la visión, la necesidad de no perder de vista que somos parte de un orden estructural tremendamente injusto, ¿ya? Y la violencia en ese sentido es estructural y está en el ordenamiento político, legal, económico, en el sistema educativo, en el sistema laboral. Entonces, y en esta invisibilidad de los cuidados a nivel estructural. Entonces creo que, por ejemplo, el sistema de salud, o sea, los cuidados de la salud tienen que ver con el espacio doméstico y comunitario y también con el cuidado institucional de la salud. Pero en forma persistente se desconoce el aporte, el valor y se invisibiliza el aporte del cuidado en la salud. O sea, a mí me violenta esto de la primera línea del cuidado es el sistema institucional. No es así. La primera línea del cuidado de la salud son los hogares y ahí son las mujeres, históricamente. Históricamente, las vacunas, todo lo que es la nutrición, etcétera, tiene que ver con el rol de cuidado que se hace en el espacio privado. ¿Ya? Entonces, en época de crisis, las tareas de cuidado se hacen visibles porque hay que parar la olla, ¿no es cierto? Hay que hacer la olla común, hay que generar las formas de cuidado de los niños, ahora la educación de los niños en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema doméstico de cuidado se ve tremendamente impactado por los cambios y la falta de apoyo institucional, o sea, las listas de espera, las altas tempranas, la forma en que se administran las atenciones, la falta de insumos, la capacidad resolutiva que pueda tener la atención primaria de salud, afecta enormemente el sistema doméstico y comunitario de cuidado de la salud. O sea, y eso no está visible, porque se entiende que es parte del rol, parte del ser mujer, hacerte cargo de todas las tareas reproductivas y de cuidado de las personas. Y en la medida que envejecemos como población, hoy día las mujeres ya mayores están cuidando a mujeres más mayores todavía, entonces se recarga muchísimo más. Ahora, en el sistema institucional de cuidado de la salud, como decía la compañera en antes, más del 70% son mujeres. Están viviendo la falta de paridad de cargos directivos, la falta de participación real. O sea, todo dice a nivel internacional que la participación en todos los espacios es fundamental para tener buenas políticas. ¿Por qué? Porque si no, no se sabe lo que está pasando, lo que está viviendo cada uno de los sujetos y sujetas en la sociedad. Entonces, en Chile no se ha cambiado, seguimos con participación consultiva. La comunidad participa en espacios consultivos y entonces va a depender de la buena onda, del equipo, de que se considere, que se incorpore alguna de las cosas que plantea la comunidad, ¿ya? Entonces, hay ahí un problema muy, muy tremendo. Por otro lado, la calidad del trabajo en el sistema de salud. O sea, leí el otro día que 15% de los trabajadores y trabajadoras de la salud están afectados por la informalidad. O sea, son personas a contrata, con contrato honorario, o son
personas contratadas por una institución que paga por servicio. O sea, su estatus, su seguridad, su previsión está ahí cargando sobre ellos mismos. Entonces, ese es un tremendo problema. Hay un déficit de recursos humanos importantísimo en Chile. O sea, escuchaba que se necesitan 8 enfermeras y hay 4. ¿Ya? Los médicos también. Y hay una tirada de todos los profesionales de la salud hacia el sistema privado. O sea, la privatización de la salud también impacta sobre la sobrecarga en este periodo de crisis del sector público. Ya, o sea, el sector público se hace cargo de la atención de la mayoría de la población, pero sin los recursos, sin recibir el financiamiento necesario. O sea, todavía la APS no recibe un per cápita de 10.000, que era lo que se planteó hace años. Entonces, es un sistema desfinanciado. Entonces, las trabajadoras del sector salud se ven tremendamente afectadas en su salud física y emocional por el entorno organizativo y directivo, ¿no es cierto? Porque también, o sea, las presiones que reciben, o sea, todo lo que se ha hecho en participación tiene que ver con metas. Entonces eso también impone una carga, y justamente ahora en pandemia que no se puede salir, tener actividad presencial, entonces afecta. También el hecho de que todos los profesionales están afectados por los cambios que ha tenido la sociedad. O sea, una persona como yo no fue formada para entender las desigualdades de género. Tiene que prepararse, ¿no es cierto?, para atender la realidad de la diversidad, tiene que formarse, pero los servicios no ofrecen esa formación. Entonces, ¿cómo? Si yo no tengo los conocimientos y no he desarrollado las habilidades porque no he estado afectado por un proceso de formación, ahí también se genera una disonancia que afecta a la salud mental, ¿no es cierto? Yo no me siento eficaz en el trabajo. Eso es un elemento importante. En pandemia, los trabajadores no han estado protegidos del riesgo. O sea, los materiales para la protección han sido insuficientes. Hubo un tremendo debate al comienzo de la epidemia si era o no necesaria la mascarilla. Entonces, y la cantidad y la calidad de insumos para la protección que se le entregaron fueron insuficientes. También han estado expuestos a un sufrimiento intenso y al temor de verse afectados por el COVID, de contraerlo y de llevarlo a la familia. Y además son mujeres que, además de estar atendiendo a las personas enfermas, están volviendo a sus casas a apoyar a los niños en las tareas, a asegurar la comida, etc. O sea, en Chile más del 41% de los hogares son conducidos por las mujeres. Entonces hay que suponer que en el sistema de salud una proporción enorme de mujeres está también en rol de jefa de hogar. O sea, ingreso más importante porque los papitos corazón ya sabemos. La cantidad de personas, hombres, que no cumplen con su responsabilidad parental. Entonces hay allí un tremendo problema. O sea, las mujeres trabajamos más de 3 horas diarias en tareas de cuidado. Entonces, tenemos horario, hay la encuesta de uso del tiempo decía que el Día de la Mujer era de 25 horas. Claro, porque hay una intensidad del trabajo, un poco Carol hablaba de eso. Mientras estamos aquí, estoy pensando en que tengo que ir a comprar hoy día. No se me puede olvidar que tengo que ir a la farmacia y al supermercado. Entonces, hay una tremenda tensión. Entonces, ahí hay una tremenda presión para el trabajo presencial del personal de salud y para todo aquel personal de salud que hace trabajo telemático, ¿ya? Porque está en múltiples roles y sintiéndose sobrepasada, porque esta pandemia realmente nos ha separado de nuestros afectos, del contacto físico que en nuestra cultura es tan importante.
y en otros casos nos ha obligado a compartir con un agresor, ¿no es cierto? Y entonces hay mujeres que han estado muy expuestas a la pandemia, y aunque a la pandemia de la violencia, digamos, porque esta pandemia del COVID se da dentro de la pandemia de la violencia, en definitiva. Y claro, o sea, las denuncias por violencia intrafamiliar al comienzo de la pandemia habían disminuido, porque la verdad es que cuando una mujer denuncia, está más expuesta a violencia grave, a ser asesinada. Y las mujeres saben que no hay protección. En el país no hay justicia para las mujeres. No hay. Los recursos asignados para el sector salud, como para el servicio creado para la mujer en ahora el CERNAMEC, han sido insuficientes. Siempre. ¿Por qué han sido insuficientes? No es casual. No es casual porque se supone que tenemos que mantenernos subordinados. O sea, hay un orden patriarcal que le interesa eso. Que estemos permanentemente recordadas que no podemos alzar la voz. Claro, va cambiando, las mujeres vamos avanzando, pero es una lucha y ahí, qué sé yo, se abre una posibilidad con este proceso constituyente en que estamos, en que podamos elegir personas que representen efectivamente las luchas del movimiento feminista y movimiento de salud de las mujeres, que es muy grande. O sea, aquí en los 80 se levantó un movimiento enorme, justamente porque la crisis económica, política, derechos humanos que generó la dictadura, obligó a salir con las tareas del cuidado al espacio comunitario. Y allí se politizó el trabajo de cuidado. Eso tiene una importancia tremenda en nuestra historia reciente. Y eso es importante que toda la ciudadanía y las mujeres especialmente lo tengan presente al momento de elegir a las convencionales. Porque tienen que representar estas demandas históricas. Son históricas las demandas por una igualdad sustantiva de las mujeres, por equidad en salud, por igualdad en salario, por igual trabajo. O sea, seguimos con esa desigualdad a pesar de que hay una ley. Claro, porque el sistema judicial obedece a un patrón patriarcal. ¿No es cierto? Entonces, no existe formación en estas materias en medicina, en las carreras de la salud. ¿Por qué? No es casual. Están dominadas por una norma, por una orientación patriarcal. La violencia física, el castigo a las mujeres busca mantener ese orden. La invisibilización busca mantener ese orden. Entonces somos violentadas por la invisibilización, por el ninguneo. El trabajo comunitario desarrollado por las mujeres dirigentes no es visible, no es reconocido. Y eso ha permitido los grandes avances en materia de mejora del entorno, ¿ya? Y el apoyo que hoy día reciben las mujeres es fundamentalmente de otras mujeres. Son las redes de apoyo entre mujeres las que van permitiendo deconstruir la violencia que nosotros llevamos dentro, porque todas nosotras hemos sido socializadas en esto, y ahí hay un desafío para el sector salud, en cómo se relaciona con el otro, la otra. Mientras lo veamos como un otro distinto, patologizado, no va a haber cambio. O sea, trabajar las desigualdades de género y la violencia requiere hacer un proceso de reflexión, entender que la violencia me afecta. A lo mejor nunca nadie me pegó, pero la violencia de género me afectó por el lugar en que me puso, por el lugar en que me puso, en que desconoce mi rol en el trabajo de cuidado. Me pagan menos por lo que yo hago. Tengo que demostrar, pero súper habilidades para poder ascender en el trabajo. Entonces, por la cosificación de mi cuerpo, o sea, nos afecta a todas las mujeres. Y esa reflexión hay que hacerla. Gracias. Sí, efectivamente, María Eugenia. Quiero colgarme de la última parte que has mencionado respecto a este ninguneo, a la cosificación.
muchas veces la ridiculización que hemos visto en los últimos casos de violencia sexual, como la no puedo decirlo, Culpabilización. de las víctimas de estos delitos sexuales, que aún en estos tiempos no se ha logrado avanzar tampoco en promover un criterio de perspectiva de género dentro del Poder Judicial, por ende es una cadena en donde se revictimiza constantemente a estas personas en la atención que recibieron al llegar al establecimiento de salud, después con la justicia, la condena social, el cuestionamiento mismo que va sufriendo esa persona a lo largo de todo este proceso de estaré exagerando, será realidad. Y esto nos quiere conectar con la tercera y ya última pregunta, los carabineros, como menciona Gloria Díaz, que también hace poco salió un estudio de la cantidad de mujeres que cómo han percibido esta atención cuando se acercan a carabineros a denunciar, muchas veces ridiculizadas o violentadas al interior de los comisarías, de las comisarías. Sí. Hay otras prácticas que también han empezado a aparecer, por ejemplo el stealthing, que es esta práctica de quitarse el preservativo en medio de la relación sexual sin consentimiento de la mujer con la cual se está teniendo esta práctica, y tantas otras que hemos tenido históricamente, como fue en su momento la lucha por la píldora del día después, los anticonceptivos, la introducción de una salud, de una educación en salud integral para nosotras, de nuestro propio cuerpo, que eso costó tanto. Tenemos menos minutos ahora para poder opinar, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo que nos asignaron, pero quisiera que cada una pudiese hacer una reflexión respecto a los desafíos que también nos quedan en cuanto a salud sexual y reproductiva. Quisiera partir con Rita. Por favor, Rita, te cedo el micrófono. Ya. Mira, quiero, digamos, tratar de decir hartas cosas en un poco tiempo. Primero, digamos que aquí yo creo que tenemos 2 o 3 pasos que son importantísimos y que deberíamos contemplar para poder seguir trabajando este tema. Primero, digamos que la nueva Constitución tiene por obligación que tiene que aparecer que la salud es un derecho. Que nosotros, digamos, somos diferentes a los hombres, a la diversidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa Constitución tiene que contemplar esos derechos para poder, digamos, llegar, digamos, de lo macro, porque entre lo macro y lo micro, pero si no tenemos eso, es difícil que podamos avanzar, por todo lo que hemos hablado de políticas públicas, del trabajo, de las mallas curriculares, qué sé yo, porque todo esto es un conjunto. Lo primero. Lo segundo, creo que es importantísimo que tengamos en esa Constitución, y creo que no podemos, digamos, dejarlo fuera, el derecho a decidir que tenemos de nosotras por nuestros cuerpos. Esto significa derechos sexuales reproductivos, que no sea la Iglesia, que no sea un poder hegemónico quien vaya a determinar lo que yo tengo el derecho a decidir, y eso tiene que ver con la maternidad, con etcétera, etcétera. La otra cosa que creo que es indispensable, y eso lo podemos hacer a corto plazo, creo que es importantísimo que lo que se vaya a con respecto a los protocolos, a la salud mental, las 3 causales, cómo usar, digamos, o cómo entregar en la educación sexual, cómo, digamos, estamos preparados. Creo que todo eso lo podríamos hacer ahora, donde se hiciera una mesa, y yo la propongo ya que estamos en esta, una mesa donde participen el servicio, las diferentes direcciones de salud, que no todas, digamos, dependen del servicio, también de municipalidades, los usuarios y los trabajadores de la salud, que permitiera ver a corto plazo cómo en parte podemos ayudar, primero, a la información que es tan indispensable por todo lo que hemos hablado acá, a la formación de, no solamente la formación sino autoformarnos, poder conversar y cómo podemos llevar a cabo políticas
que permitan, digamos, de alguna manera ir minimizando todas las carencias que tenemos. Sabemos que no lo vamos a lograr si no tenemos este marco regulatorio, pero sí podemos ir haciendo los esfuerzos pequeños que yo delante decía, es una gota en el mar, lo que cada comunidad, cada comuna acá hace, si lo pudiéramos concretar en una mesa que permita, digamos, avanzar en esto y que el próximo año, cuando estemos en este panel y hayan otras, puedan decir, ¿sabéis qué? El año pasado conversamos esto y fuimos capaces y ahora estamos en esta. Entonces yo creo que también tiene que ver con la participación que sea tomado todos los diferentes estamentos que participan en esto para solucionar un problema, porque de lo contrario, si seguimos segmentadas, cada una en su lugar, tratando de hacer algo, yo creo que no, porque las mujeres tenemos la capacidad, el derecho y, como siempre dijo, portadoras de una sabiduría de salud que viene, es de mucho tiempo, es ancestral, pero también tiene que ver, digamos, con tu historia, con lo que has pasado. Y eso permite crear una política que nos sintamos partícipes todas. Y eso yo creo que sí lo podemos solucionar en esta, al menos en el Servicio Metropolitano Sur. Yo creo que tenemos esa capacidad, así que yo solamente agradecer porque seguramente la participación hasta aquí va a llegar, digamos, de nosotras, pero creo que es un problema que debemos seguir conversando para tener solución. Sí, efectivamente, Rita, acogemos tu invitación. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo, ampliar esta instancia, que no sea solo el COSOC, que podamos tener una mesa de mujeres en nuestra red. La voluntad de nuestro comité de género está, tenemos también dentro del comité a Anita que trabaja en participación social con nuestras comunidades, que puede hacer un vínculo muy interesante entre todas las mujeres que componemos el área sur de la región metropolitana. Así que acogemos tu invitación, la acogemos y vamos a planear algo interesante que podamos tener ya preparado para una próxima instancia el próximo año. Muchas gracias, Rita. María Eugenia, quisiéramos saber cuáles son tu perspectiva respecto a estos desafíos que aún nos quedan en salud sexual y reproductiva. O sea, creo que los desafíos son enormes, 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 porque, o sea, no habrá una buena atención de salud sexual reproductiva mientras no se instale realmente la salud como un derecho garantizado. Creo que eso es un elemento súper central. 2, que no se afirme absolutamente que las mujeres somos sujetas plenas, que se entienda que la sexualidad humana es un continuo. Si no, siempre va a estar patologizada la mujer lesbiana, el hombre gay, la persona transgénero, etcétera. O sea, eso tiene que estar integrado en la construcción del sector salud. Y creo que ahí hay un tema de ganar poder. O sea, todos los que estamos en una situación de menor poder, ubicados en esta posición de menor poder, tenemos que lograr una participación en los procesos de decisión y de debate, sobre todo de decisión, si no, esto no va a cambiar nunca. La participación comunitaria tiene que avanzar hacia una participación que sea vinculante. Cuando yo participé en el Parlamento de Mujeres el año 80, el 84, no, 86, no, más tarde, al comienzo, 89 lo hicimos. Chupaya, se me enredó, disculpen. Pero allí salía el punto de la participación y de todo lo que destacaba Rita. O sea, hay saberes. Dentro del movimiento de mujeres existen muchos saberes. Esos saberes tienen que estar integrados.
tiene que haber recursos para poder implementar las leyes que ya hay. O sea, en pandemia el aborto por 3 causales estuvo detenido porque no habían los medicamentos. Tiene que haber un debate acerca de la objeción de conciencia en el sistema público. O sea, se puede objetar en el sistema público. Entonces, hay tremendos cambios que hay que hacer. Ahora, en términos como de formación, de participación al interior de los servicios, del sistema de salud, la formación continua para incorporar efectivamente la perspectiva de género. Si eso está mandatado desde hace mucho, pero no hay tiempo para que la gente lo haga, para espacios reflexivos verdaderos, metodologías adecuadas para incorporarlo, una comprensión profunda de los determinantes sociales de la salud, la mirada interseccional. O sea, hoy día este país ha cambiado muchísimo. Si miramos las calles, o sea, y estamos con una idea del chileno blanco, y realmente no somos blancos. Entonces, y un país que discrimina, que ha racializado los pueblos originarios, que hoy día se enfrenta a temas de racismo con toda la población migrante que existe en el país, con sus visiones de la salud, con sus visiones del cuidado de la primera infancia, con sus visiones acerca de la sexualidad. Entonces, hay un desafío enorme de que toda esta diversidad tenga participación en los distintos espacios y de que haya un cambio en las políticas de financiamiento, porque no va a haber cambio mientras se entienda que la salud es un bien que se compra en el mercado. No va a haber un cambio real. No va a haber prevención de la violencia y promoción de los derechos en salud, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, si no hay un cambio en cómo se financia el sistema de salud y cómo se entiende la salud pública, cómo se entiende la salud de las personas. Y ahí hemos tenido un proceso, o sea, lo que hoy día tenemos es resultado de la lucha histórica. Por lo tanto, ahí hay que seguir, digamos, incidiendo para realmente llegar a este concepto de salud holístico, que incorpore los saberes, los distintos saberes, que incorpore la visión del sistema de salud doméstico, del sistema de cuidado doméstico de la salud, que entienda el aporte del sistema institucional y que entienda que allí se reproducen las desigualdades de género que están a nivel de la sociedad y que también lo aborde. O sea, porque el personal de salud también está afectado por la violencia y también por la violencia intrafamiliar, no solamente por todas las otras formas de violencia, por la violencia intrafamiliar, y que pueda haber acogida y solución ahí, digamos, al interior. Entonces creo que los desafíos son muchos. O sea, en salud sexual reproductiva, la red de salud de las mujeres dice que 18 millones de latinas y caribeñas no han tenido acceso a métodos anticonceptivos durante la pandemia. Se calculan 3 millones de abortos inseguros y hasta más de 3.000 muertes maternas adicionales en la región. Y como decía la compañera delante, o sea, aquí se echaron a perder, había una partida mala de anticonceptivo y la capacidad de respuesta del sistema, no sé cuál fue realmente, o la rapidez. ¿Y qué pasa con los embarazos que se produjeron en ese contexto? ¿Van a ser obstaculizados como ha sido en este momento el aborto, especialmente en el caso de violación? Esto es una violación, o sea, negar los anticonceptivos a las mujeres que están en tratamiento es una violación. Te obligan a un embarazo que tú no quieres. Entonces, los desafíos son muchos. Participación, democracia. Eso yo creo que es fundamental. Sí, sí, evidentemente
María Eugenia, hay un desafío enorme, sobre todo con lo que pasó con estas pastillas anticonceptivas, que fueron 2 lotes y que no hubo mayor difusión. No hubo mayor difusión de cuáles eran los lotes, no alcanzó a llegar la comunicación a todas las mujeres y es precisamente un agravante. Tampoco tenían la posibilidad de ir a PS a solicitar ayuda. Te cedo la palabra para que puedas concluir tu idea. Es que como no sabía exactamente cuánto tiempo, partí así como rapidito, rapidito, y no agradecí este espacio, la oportunidad, la invitación para estar en este espacio y sobre todo de organizar conversatorios como estos, que yo creo que son tremendamente importantes y que también incluyen una diversidad de miradas porque uno habla desde el lugar en que está. Entonces, esa posición de sujeto la lleva a todas partes, no se saca el vestuario, digamos. No. Entonces, agradezco la posibilidad de estar aquí y compartir las opiniones. Y les pido también que yo me desordeno mucho si no tengo la exposición, así que espero haberlo hecho de manera más o menos ordenada. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Eugenia. Nos has dado una perspectiva muy nutrida, muy interesante desde tu propia vivencia y también del tremendo trabajo que han desarrollado como fundación en EPES. Así que te lo agradecemos enormemente. Queremos cerrar ya esta última ronda de preguntas con Carola. Carola, los desafíos en salud sexual y reproductiva. Te quiero comentar también que hay una opinión en el chat. Verónica nos dice, pienso que también tenemos pendiente visualizar el rol castrador que ha tenido la religión en la sociedad y principalmente en las mujeres. Sin duda. Sin duda, cuando hacemos el análisis sociopolítico, histórico y religioso, es importante comprender también que lo religioso va a poner a las mujeres en una posición, y cuando yo me refería a lo que tenía que ver con la mitología greco-romana y judeo-cristiana, que básicamente es la judeo-cristiana la que llega y se instala luego del colonialismo, de la conquista y el posterior colonialismo, que recuerda que nosotros somos sociedades colonizadas, donde ya llega un poder patriarcal que viene con una lógica distinta y se enfrenta y se encuentra en realidad con una lógica andinoamericana de pueblo indígena que es radicalmente distinta, lo que no quiere decir que no existía desigualdad de género, ojo, ya no estoy diciendo eso, ya, sino que en los sitios arqueológicos prehispánicos sí hay algo de eso, ¿ya? Que va a ser espacio de otro conversatorio, porque si no me voy a extender y la verdad es que es muy interesante porque las raíces de lo que estamos viviendo hoy día y que es muy social particular, son raíces que están fundadas por hechos históricos sociales y culturales. Es muy importante. Miren, quiero hablar acerca de la sexualidad y cómo la sexualidad es constreñida la sexualidad de las mujeres. Sobre quién puso el tema de la religiosidad, eso es muy importante, porque resulta que en el modelo judeo-cristiano tenemos 3 mujeres importantes. Eva, que es la que toma el conocimiento, ¿no es cierto? Y por Eva nos echan del paraíso. Y hoy día somos pecadoras por Eva, ¿no es cierto? Entonces, y Eva, bueno, Eva no fue la primera mujer, de hecho fue Lilith invisibilizada desde el primer testamento, hasta de la primera Biblia hasta ahora, es un elemento, es muy importante, ¿ya? De hecho, yo voy a dar una charla acerca de este origen mitológico, donde voy a revisar los temas religiosos. Y es muy importante porque nos pone modelos arquetípicos de mujeres. ¿Ya? Eva es la pecadora y por Eva vamos a parir con dolor. Cáchense esa, ¿ya? Eva, porque además el Dios del primer testamento es un Dios castigador, es un Dios vengativo. No es el Dios después del segundo testamento, es un Dios vengativo y se venga de las mujeres pariendo con dolor y siendo Eva la responsable de todas las dolencias de la humanidad. Por Eva nos echaron del paraíso. Y después tenemos a María, y miren María, la situación neurótica de María, la madre, ¿ya? Una madre dadora de vida, una madre muy ética, pero resulta que María es madre sin pecado concebido. Chuta, ¿qué mujer que no es María puede ser mamá sin haber tenido sexo? ¿Y alguien me puede explicar eso? Imagínense la neurosis que genera eso en las mujeres. Y ahí está, tener que serlo y parecerlo, todo el rato.
Y ahí desde la psicología todo el rato, tenemos que ser María, buena señorita, o no sé qué, pero no vamos a demostrar la sexualidad porque no. Y después tenemos a María Magdalena, que es una mezcla de la historia de varias mujeres, porque María Magdalena como sujeta histórica es una construcción también bíblica de la Biblia de Pedro, que es el que gana y cuenta la historia, porque desde los 12 apóstoles también estaba ahí estaba María Magdalena, que es básicamente una construcción y toma el nombre de María Magdalena por María de Magda, que además es la esposa de un rey romano. Entonces, y esa construcción que se hace ahí es, ¿quién es María Magdalena? Una mujer que es la prostituta. Entonces, ahí estamos, entre Eva, María Magdalena y la Virgen María. Compleja situación, ¿ya? Complejísima situación. Y estamos las mujeres, y está la psique de las mujeres, que nos entendemos a partir de eso, pero también la sociedad nos juzga a partir de estas tres mujeres arquetípicas, ¿ya? Entonces ahí me refiero un poco a lo que comentaban en el chat. Ahora, quiero finalizar haciendo una reflexión de cuando hablamos de que lo personal es político, ¿ya? Yo creo, y lo quiero ejemplificar, y lo quiero bajar a lo que tiene que ver con la violencia de género, la criminología de la violencia de género, ¿ya? La criminología, o sea, la criminología estudia que los crímenes que se dan en la sociedad no son aislados, no son hechos espurios, sino que están relacionados con mantener un orden social, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la criminología del femicidio, que es algo que le pasa a una mujer que pierde su vida, la asesinan, ¿no? La matan, porque así es, no es que la mujer vaya caminando, murió, como la prensa aparece, sino que es un asesinato por una diferencia de poder donde alguien toma una decisión ética y moral, no está loco, no está psiquiátrico, no está psicopático, sino que es un hijo sano del patriarcado. A eso nos referimos cuando es un hijo sano del patriarcado, que el sistema social le genera una ética particular que lo hace entender que tiene el poder para quitarle la vida a la mujer, ¿ya? Eso no está psicopático, no tiene una esquizofrenia, lo toma una decisión de manera libre y soberana a partir de una ética construida en una sociedad donde fue socializado, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, es un crimen que le pasa a la vida a una mujer particular, le ocurre en su vida, pero estamos viendo, y sobre todo en América Latina y particularmente en Chile, femicidios más alevosos, ¿ya? ¿Qué quiere decir femicidios más alevosos? Más cruentos, con mayor violencia, ¿no? Sacándole los ojos, descuartizándola, desapareciendo su cuerpo y cada vez con mayor violencia, ¿ya? ¿Qué es lo que muestra eso desde la criminología? En definitiva, eso le pasó a una mujer, pero es la sociedad la que nos está diciendo a todas las mujeres con ese crimen, y ahí está lo personal que es político además, y es público en ese sentido, que si nos emancipamos, que si alcanzamos grados de derechos, si es que digamos, enfrentamos al patriarcado, osamos enfrentarnos, eso es lo que a ti te va a pasar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿cómo? Y el desafío de cómo controlamos esto con educación, con pedagogía. Hoy día el desafío es en salud pública, sí, pero las personas y la sociedad, todos los sistemas están interrelacionados. Entonces, salud tiene mucho que ver, salud tiene algo fundamental que hacer, que es no revictimizar. ¿Ya? Si usted me dice qué es lo que tenemos que hacer, los sistemas de salud no tienen que victimizar. No pueden ser que las mujeres lleguen a los sistemas de salud y sean víctimas otra vez de una violencia sistémica a partir de una violencia institucional. Y que este es el funcionario o la funcionaria que no necesariamente lo hace por mala, sino que porque no tiene las competencias técnicas para hacerse cargo de esto. ¿Ya? El sistema de salud no tiene que victimizar, no tiene que transformarse en otro violentador más. Eso es fundamental y ya las compañeras lo han dicho cómo, ¿no? Donde la participación ciudadana y comunitaria es fundamental. Pero también tenemos un desafío que tiene que ver con cambiar los valores estructurales de la sociedad, donde, donde tratar a la otra como una igual tiene que ser natural y normal. No puede ser donde tengamos la dignidad instalada como algo fundamental, donde la igualdad de los derechos sean garantizadas. Y las mujeres y la diversidad sexual y la divergencia sexual seamos ciudadanas de primera clase. ¿Ya? De primera clase. Y seamos personas con todo lo que eso implica.
¿Ya? Teniendo claro eso, la educación es fundamental, la pedagogía va a ser fundamental en ese sentido, y hoy día no lo tenemos, como ustedes comentaban, en las mallas de educación superior, en las carreras de la salud, pero no está presente en ninguna parte. ¿Ya? Hace poquito a mí me tocó hacer una capacitación a 250 funcionarias de la Junji, donde veían por primera vez, las chiquillas y con corazón, pero donde veían por primera vez cómo educar en igualdad de género en el aula. Y ellas querían hacerlo, pero no tenían las herramientas. Entonces, hoy día otro tema fundamental es capacitarse, instalar las competencias para deconstruir este sistema, que lo ha hecho tan bien, porque lo tenemos, como comentaba María Eugenia, o sea, lo tenemos en el chip. Yo misma llevo 15 años o más trabajando en esto, haciendo pedagogía, y me pillo todo el rato. Me pillo. Pero lo importante es pillarse, como digo yo. Lo importante, y me doy cuenta, lo revierto, pido disculpas y logro salir de eso. Entonces, lo primero es eso, ¿ya? Capacitación, ahí preguntaron bastante cosas, así que si la capacitación está institucionalizada, lamentablemente otra vez queda, hay poco presupuesto para la capacitación especializada, de buena calidad, y que también un año se puede capacitar, al otro año no, hay poco seguimiento a esa regularidad. Entonces, eso es fundamental en ese sentido. Solamente, y con esto sí ya finalizo, la violencia de género y la violencia hacia las mujeres es la expresión más brutal de un sistema desigual. Entonces, para que erradicar la violencia de género y contra las mujeres, hay que transformar a este sistema en un sistema igualitario. Y ahí vamos a impactar en las mujeres. Y finalmente, donde hoy día tenemos el poder para hacerlo es en la Constitución. Además de garantizar la salud como un derecho fundamental, sin duda e indiscutible, no como la libertad de elegir el sistema de salud que yo quiero, como el que existe hoy día en la Constitución, sino que hay que escribir, chiquillos y chiquillas, en la Constitución que un derecho debe ser para vivir una vida libre de violencia. Y eso es un derecho que nuestra Constitución lo puede garantizar. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor haber estado aquí con las compañeras. Muchas gracias, Carola. Agradecemos tu participación. Ha sido un recorrido bien interesante. Nos vamos con hartas ideas interesantes en la memoria de todo el recorrido que has hecho con las religiones, con la perspectiva histórica, este paso por los pueblos indígenas. Así que agradecemos tu participación, el trabajo que haces desde Etnográfica, tratando de que esta perspectiva de género penetre en distintos ministerios, en distintas organizaciones del Estado y de la sociedad civil en general. Y te dejamos invitada en una próxima instancia que podamos preparar, porque hay un montón de material de lo que podemos conversar. También a María Eugenia, todo el trabajo que desarrollan en EPES, tal como le mencionaba hace un minuto, es un trabajo fuerte de años con la comunidad codo a codo, promoviendo la educación en salud para las mujeres. Es un trabajo tremendamente noble y del cual agradecemos enormemente. Igual a Rita, Rita es una participante activa de nuestro COSOC, de todas las iniciativas que promovemos. Agradecemos enormemente poder contar con ella en esas instancias, contar con su opinión, con su fuerza y con la lucha que ella promueve en las comunidades en las que ella está presente. Esperar que te tengamos muchos años más con nosotros y que de esta iniciativa que nos invitaste puedan surgir grandes ideas y grandes mejoras desde lo que podemos entregar nosotros como servicio. Llegamos al final de nuestro conversatorio. Ha sido un cúmulo de ideas que nos van a llevar a un progreso y que nos muestran la necesidad de seguir unidas, trabajando juntas por todas las mujeres, con esta diversidad de mujeres que hablábamos. Agradecemos enormemente en nombre de todo el Comité de Género del Servicio de Salud y las dejamos invitadas ahora porque vamos a reproducir un video cortito que ha preparado una de nuestras compañeras, que es Victoria, la encargada de violencia de nuestro servicio, al respecto de esta temática. Nos vemos en una próxima instancia y muchas gracias a todos y a todas quienes participaron. Chao, chao, gracias. Quédense para ver el video, no se vayan todavía.
Socialmente aprendemos patrones de conducta relacionados con nuestro género, que por ejemplo naturalizan conductas agresivas en los hombres, mientras que se asocia a las mujeres y lo femenino con características como la pasividad y sumisión. ¿Sabías que, según la última encuesta de violencia intrafamiliar, 40 de cada 100 mujeres de la región metropolitana declaran que viven o han vivido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual durante su vida? Y que también en nuestra región durante el año 2019 14 mujeres murieron a causa de femicidio y otras 25 sobrevivieron. Todo esto por el solo hecho de ser mujeres. La violencia no solo provoca lesiones o muerte, también afecta la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y tienen mayor probabilidad de padecer depresión. Y trastorno por consumo de alcohol un 82% más que una mujer que no ha vivido violencia. Y muerte por suicidio, 354% más de probabilidades que una mujer que no ha vivido violencia. Entre otros problemas de salud. Por lo anterior, ellas utilizan un 20% más los servicios de atención de salud en relación a las que no lo sufren. Y el 10% de las víctimas requiere de hospitalización o tratamiento médico de emergencia. Motivo por el cual la OMS declara que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública y una vulneración a sus derechos humanos. Los servicios de salud cumplen una función fundamental a la hora de promover acciones para prevenir la violencia y mitigar sus consecuencias. Al estar en contacto directo con las personas afectadas por la violencia y sus múltiples consecuencias. Pueden desempeñar un papel fundamental en la prestación de servicios. La recopilación y difusión de datos y pruebas empíricas sobre la magnitud, los factores de riesgo y las consecuencias de la violencia de género. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y el día de hoy, pensando en todas aquellas mujeres que han sufrido esta violencia, todas aquellas que ya no están producto de eso, queremos hacer un llamado a no normalizar este tipo de violación a los derechos humanos. Denuncia y no seas testigo de la violencia.